Este es El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo, un programa de análisis, comentarios y discusiones sobre temas de actualidad tratados desde una perspectiva jurídica. Y ahora con ustedes, el doctor Carlos Gabuardi. Bienvenidos a su programa El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo. En esta ocasión, como realmente ha sucedido a través de estas entrevistas que he estado haciendo a queridos amigos míos, en esta ocasión me encuentro con Luis Petersen Fara. Luis es una persona interesantísima que además ha tenido y desarrollado una visión privilegiada de la realidad mexicana y, por qué no, del mundo. Esto viene desde luego desde su formación como filósofo. Él estudió filosofía en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y posteriormente se desarrolló como profesor en la Universidad Iberoamericana, pero en Torreón, Coahuila, y también en el ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara, donde además fue el director de la Escuela de Comunicación. Y con este cariño y amor hacia la teoría y la práctica, decidió que la mejor forma de continuar con sus estudios de ciencias de la comunicación y de periodismo era integrándose al medio del periodismo. Él fue parte del equipo fundador de un prestigiado periódico de Guadalajara, el diario Siglo XXI. También fue director y editor de la sección internacional de un periódico llamado Soft News, y posteriormente, desde el año 2000, dirigió el Diario de Monterrey, aquí en Monterrey, desde ahí transformó el Diario de Monterrey, o formó parte del equipo que transformó el Diario de Monterrey en lo que actualmente se conoce como el Grupo Milenio, en donde además fue director del equipo multimedia y ocupó durante 5 años el interesante puesto, la interesante posición de defensor de los lectores, un tema que a mí me resultó de especial interés. Decidido por ese afán de libertad que caracteriza a los espíritus libres, Luis decidió que el clima de Monterrey ya no era el adecuado y decidió volver a su tierra, Guadalajara, Jalisco, en donde disfruta de una vida maravillosa, rica intelectualmente, en un entorno fabuloso como es el de aquella patria tapatía. Luis, muchas gracias. Tengo que decir nuevamente que si parece que al hablar lo hago con cariño, habría que decir que efectivamente es cierto. Te aprecio mucho y aprecio mucho que hayas aceptado la invitación para compartir conmigo estos micrófonos. Luis, desde esta perspectiva tan rica a la que me he referido, yo quisiera que tú me dijeras cuál es tu visión de lo jurídico y qué pasa con el derecho y el Estado de Derecho en México. Bueno, primero déjame comenzar, Carlos, saludándote y agradeciéndote todo lo que has dicho. Lo hago también con mucho cariño, y tú lo sabes, con mucho cariño a tu persona, con mucho cariño a tu trabajo y con mucho cariño a la ciudad en donde estás, a pesar de la fuga.
que ahora efectivamente vivo en Guadalajara, tengo menos sed que ustedes y me siento muy, muy solidario por esta situación tan complicada que, entre otras, se viven en tu ciudad, que también es... México, ¿verdad? ¿Y cómo, perdona? Y en el norte de México. Y en el norte entero de México, también en la parte noroeste, ¿no? Bueno, después de saludarte así, y paso a tratar de comentar un poquito esto que me pregunta sobre mi visión respecto del Estado de Derecho y de la situación del derecho en México. Yo creo que no podemos hablar, desgraciadamente, no podemos hablar de derecho en México si no nos referimos a este horizonte de impunidad en el que hemos vivido y que también, vuelvo a repetir la palabra, también desgraciadamente, en lugar de ir mejorando este punto que se presenta en el horizonte, se va empeorando. Si tú ahorita lo referías como el gran desafío para el orden jurídico en México. Sí, tenemos no podemos ver la ley, no podemos ver el derecho, no podemos ver las instituciones alrededor del derecho, no podemos ver las profesiones o subprofesiones, no sé cómo le llaman ustedes, alrededor de los estudios de derecho. No podemos ver la investigación en el mundo jurídico si no lo vemos desde el punto de vista dentro de este horizonte de impunidad en el que estamos. Que además, bueno, todos lo vivimos. Yo sí quisiera insistir en que ni es todo México, ni es todo lo que se vive en el derecho de México, ni tampoco es solo Todos los México. ¿verdad? Sí, ni tampoco es solo México, entre otros, en el mundo, ¿no? Yo creo que hay otros países en los que se vive así, pero nosotros no podemos hablar, porque yo creo que no seríamos muy honestos. No podemos hablar de derecho, ni festivamente, no podemos hablar de derecho, a pesar de los grandes juristas que conocemos que hay y ha habido en México. No podemos hablar de los grandes avances que sin duda ha tenido la ley desde su conformación hasta su aplicación, que los ha habido. No podemos negar que ha habido un gran cambio, por ejemplo, en el nuevo sistema penal acusatorio, que es relativamente reciente. No podemos hablar de todo eso que sin duda existe si no nos metemos en este horizonte de impunidad en el que seguimos viviendo. Y que, bueno, tuvieron que ser los académicos los que levantaron la mano inicialmente al final del siglo XX, al final del siglo pasado, ¿sabes? Para decir, tengan cuidado, la impunidad, primero, se puede estudiar y segundo, se puede medir. Tercero, qué miedo medirla porque vivimos en una situación verdaderamente drástica en ese sentido, ¿no? Sí, porque los intereses sucios y oscuros se cruzan con la vida cotidiana, ¿no? Claro. Y en lugar de resolverlos, solamente se quedan cruzados, ¿no? Claro. Porque qué bueno que el derecho choque con los intereses sucios de la vida cotidiana. El tema es que lo tiene que hacer de tal manera que lo resuelva o que lo disminuya o que disminuya esos choques oscuros que tú le llamas, ¿no? Usted sí. Yo creo que tenemos un gran problema que nos atañe a todos, insisto, ¿no? Pero muy importante, no nada más a los que están
directamente ligados al ejercicio del derecho, al estudio del derecho, o a las profesiones, como decía, cercanas, sino al ciudadano mismo. O sea, en el fondo, hay una pregunta muy fuerte que yo me hago. ¿Creemos en la ley? Y los mexicanos pareciera que no, o que no tanto, o que no tanto. No sé de dónde venga esto. Hay que preguntarle a los historiadores de dónde proviene esta desconfianza, de dónde proviene esta idea de que la ley es para proteger a los poderosos. Esa parecería ser, y si haces una encuesta periodística cotidiana, esa parecería ser la idea de la ley que tenemos. Sí, claro, percepción del público. Sí, sí. Entonces, es algo tristísimo para mí como ciudadano, como viejo periodista y como padre de mis hijos. Es algo tristísimo pensar que la gente no cree que la ley sea para la protección de esta esfera común, que es nuestras ciudades o nuestros barrios, o más ampliamente nuestro país y nuestro mundo, ¿no? No es para eso. Yo me pregunto, y creo que se puede responder, pero habría que hacer una encuesta más allá de esto. Yo me pregunto si esto sucede en todas partes. Y la verdad es que creo que las luchas de otros países los han llevado a que sea distinto. Mira, el caso de pagar impuestos. Para mí ha sido siempre un tema de discusión. No es posible, ¿eh? O sea, de la impunidad le podemos echar la culpa al que tiene a su cargo la comunidad, como decía la vieja definición de la ley de Tomás de Aquino, ¿no? Así terminaba la definición. Le podemos echar la culpa a quien tiene a su cargo la comunidad, le podemos echar la culpa a lo que sea, pero no. ¿Cómo nos cuesta trabajo pagar impuestos? Y la respuesta de siempre, que es una, es, no, pues para que se lo roben. Oye, ¿y por qué no en lugar de no pagar, o sea, en lugar de robártelos tú, hacemos algo para que no se lo roben y para que sea bien aplicado esto, ¿no? ¿Por qué nuestro tiempo se dedica mucho más a no pagar, a buscar formas de evasión, que a buscar formas de optimizar el uso correcto, distributivo, adecuado de los impuestos? ¿Por qué? ¿No? Porque creemos que la ley es para eso. Sí, porque es justamente lo que tú estás diciendo. Si la gente es descreída de las posibilidades del orden jurídico y descreída del potencial de su participación, pues entonces el resultado es esta apatía a la que tú te refieres. Sí, ni creemos en la ley, ni queremos creer en ella. O sea, algo tenemos nosotros como cultura, no sé, de veras, esto me declaro incompetente en cuanto a explicaciones, ¿no? Tendrá que ver con la imposición de las conquistas, tendrá que ver con la vida de poder a la que nos hemos acostumbrado a estar. No sé, pero hoy, en este momento, vivimos bajo el yugo de un poder extralegal que es el poder de las mafias, ¿no? Claro. El crimen organizado, que además ha abierto el campo para el crimen desorganizado, ¿verdad? Por supuesto, ¿no? Y que se va ampliando
Entonces digo, a ver, gran tema para mí es el tema del aprecio a la ley, de la comprensión de la ley, del sentido de la ley, que no es nuevo, no tiene que ver ni con los gobiernos recientes, tampoco tiene que ver solamente con el crimen organizado, ¿no? Ya desde antes, así Es un era. fenómeno relativamente reciente, ¿verdad? Por lo menos en México. Pero sí, pero no, este no aprecio por la ley hace que tampoco hayamos hecho nada para, para mejorar nuestra situación como Estado de Derecho, para mejorar nuestra situación frente a la impunidad. Y preferimos vivir en esa impunidad. Preferimos vivir en la impunidad de no poder salir a la calle, en la impunidad de no estar seguros en ningún lugar, ¿no? En México no podemos viajar con seguridad, ¿no? Más vale que no se te haga tarde en la carretera. O sea, cosas tan elementales, ¿no? Que nos estamos acostumbrando. En Monterrey ya la gente ya aprendió desde hace 12, 13 años Claro. que es mejor no viajar de noche en las carreteras, ¿no? Aquí en Guadalajara, donde estoy en este momento igual, que no se vaya a hacer de noche, ¿no? O sea, eso. Y muchas otras cosas que preferimos adaptarnos, ¿no? Y hacer una lucha fuerte por impulsar un Estado de Derecho en el que parte de un aprecio irrestricto, que debería partir de un aprecio irrestricto por la ley. Es algo que mira, yo te voy a confesar una cosa. A mí me gusta mucho el derecho. Pero al mismo tiempo, me gusta mucho a tal grado que yo en la fila para inscribirme a mi universidad, cuando tenía 18 años cumplidos, hice mi examen de admisión para estudiar Derecho y en la fila me arrepentí. En la fila de la inscripción. Y entonces opté por filosofía. Eso lo digo nada más La para decir, visión más amplia me de la encanta vida. el derecho, me encanta el derecho, pero al mismo tiempo dices, ay, ¿no? Qué situación tan compleja y tan dolorosa es que el cumplimiento básico de la ley no sea opción para nosotros como ciudadanos. Y en un momento determinado, quizá la pregunta obligada es, desde tu perspectiva, una perspectiva enriquecida, pero externa al fenómeno jurídico, por lo menos externa al fenómeno de las profesiones jurídicas, no externa al usuario del derecho, que eres como todos lo somos. ¿Cuáles, en tu opinión, deberían ser las características fundamentales que tendríamos que observar en una sociedad caracterizada por el Estado de Derecho, por una situación tal en que la norma jurídica sea la que prevalezca en la vida social? Mira, me gusta lo que estás haciendo en este momento y en estas entrevistas o programas, porque de veras creo que hay un trabajo, llamémosle por su nombre, hay un trabajo educativo fundamental que está por hacerse, que estuvo por hacerse, que siguió estando por hacerse. Y curiosamente, sigue pendiente. Este trabajo educativo es
es el trabajo, es el trabajo del sentido de la ley desde la primaria, desde las escuelas, desde no nada más en las facultades de derecho. Desde el hogar, ¿verdad? Desde el seno de la familia. Sí. O sea, tenemos una tarea educativa pendiente con respecto al derecho, con respecto a la ley, con respecto a la aplicación de la ley. Yo sí creo, como tú dices, que en el seno de la familia, en la propia casa, muchas veces no vivimos las consecuencias de las cosas hechas en violación del derecho de otros, ¿no? Porque no ahí es donde se aprende el que o friegas o te friegas y el que no tranza no avanza. Pues sí. Y por otro lado, allí es donde está el gran aprendizaje de la impunidad, ¿no? Si no hay esta idea punitiva, no hay derecho. Y eso no significa ni pegar, ni castigar, ni nada. Simplemente que desde pequeños en nuestras familias tenemos que empezar a vivir el tema de que los actos tienen consecuencias. Y la consecuencia no es el castigo, la consecuencia es lo que produjiste con tu acción ante otros, los hermanos, los primos, los vecinos, quien sea, ¿no? Esa parte no la vivimos. Como que somos muy dados a una comprensión, yo digo que equivocada, del perdón, ¿verdad? Claro. Equivocada porque no hacemos conciencia de las consecuencias. De veras, creo que si nosotros tuviéramos claridad como niños, como adolescentes, como escolares, mira, en cuántas universidades, perdón por este, en cuántas universidades no hacen cursos básicos sobre la situación socioeconómica del país, que son parte como de esta universidad básica, esta universidad, esta escuela de cultura que le llamaría Ortega y Gasset. ¿Por qué allí no está el derecho como lo básico? Como lo básico, ¿no? Inclusive en nuestra historia de México, la historia del derecho no está presente, o al menos no lo suficiente como para acordarnos. Todos los aspectos de la vida. Yo acabo de oír recientemente una entrevista a una destacada pianista española y ella lo que decía es, una concertista me refiero, exitosísima, y ella estaba hablando de la posibilidad de estudiar derecho porque veía esta necesidad importantísima a la cual tú te estás refiriendo con respecto a la protección de su trabajo. Claro. O sea, imagínate nada más la cantidad de derechos que ni somos capaces de exigir para nosotros mismos, ni somos capaces de respetar, otorgar para los demás. Porque no vivimos en una cultura jurídica. Hace algunos años, yo por mi edad y todo eso, pues también fui parte de eso, seguramente tú también, hubo como un renacer de la cultura de los derechos humanos, ¿no? Sí, claro. Pero era bien curioso, porque esos derechos humanos se brincaban el derecho positivo, ¿no? Esos derechos humanos parecían que venían de otra parte, y era una forma, muchas veces ideológica, otras veces no, pero era una forma como de decir, aquí necesitamos una ética, ¿no? Está bien, claro que hace falta, no digo que no, pero no es que necesitáramos un derecho. De veras, ahora yo lo pienso, tal vez también, insisto, sea cuestión de las edades, pero
yo creo que necesitamos una cultura del derecho, punto. Cultura Claro, del derecho. integrarla totalmente a nuestra propia cosmovisión y realidad cultural. De los grandes temas del momento. A ver, ¿tú crees que el exdirector de Pemex hubiera podido hacer lo que hizo si hubiera una cultura del derecho? Pues claro que no. Pero claro que hubo 100 personas a su alrededor que aprovecharon eso para su propio beneficio, indudablemente, ¿no? Lo mismo que pasa ahora, detienen a un exfuncionario por enriquecimiento ilícito, ¿no? Eso es una cosa que está pasando, que bueno que está pasando. Pero al mismo tiempo, la gran pregunta es, oigan, ¿y ese señor se hizo rico solo? ¿Le cayó el dinero del cielo? ¿Qué no detrás de cada acto de corrupción por un miembro del gobierno hay un privado, por decirlo así, que hizo negocio con él? Sí, claramente. ¿Qué no el 10, 15 o 30% que se le añade según dicen los periodistas, a la obra pública, no se lo dan a alguien? No va por mitad, no gana a alguien también. O sea, al final de cuentas, el derecho no está para echar culpas, está para hacer justicia a partir de cómo se ve el derecho. Para eso es. Y yo digo, nos hemos pasado la vida echando culpitas y aprovechando. En el fondo es un problema que va más allá de los abogados, de los políticos, de los ministerios públicos, de los jueces. Va más allá. Va más allá. No hubiera pasado esto si tuviéramos un aprecio por la ley, un aprecio por el cumplimiento. Agregaría el elemento ciudadano al que tú te refieras, inclusive lo bajaría al nivel de los hombres y mujeres de buena voluntad a quienes nos corresponde construir positivamente la realidad cotidiana de nuestra persona y de nuestro entorno. La familia y el entorno, claro. O sea, tenemos que vivir la ley, tenemos que pensar en la ley, tenemos que pensar en el sentido de la ley. De veras, a mí me parece muy duro que existan clases de civismo, ¿no? Que no son clases de derecho y no son clases de ciudadanía. Y los cambios siempre son lentos, pero mucho más lentos si no los trabajamos. Sí, claro, y si no tomamos conciencia de esto. Ahorita que tú platicabas sobre las clases de civismo, que ni son clases de ciudadanía, ni son clases de derecho, ni siquiera en lo fundamental, pienso que las clases de civismo se han convertido en una caja de resonancia de la propaganda oficialista, pero carente de sentido y vacía de contenido. Sí. Y mira qué curioso, ¿verdad? Que una de las fuentes más visibles de la violencia mexicana está en la familia, ¿no? La cantidad de feminicidios, de abusos a las mujeres, de abusos a las esposas, que ahora comienza a hacerse cada vez más visible. Es una vergüenza nacional. Y es una vergüenza para un país que
que pretende vivir en un sistema jurídico. O sea, ¿dónde está el derecho de las mujeres? ¿Dónde está dónde está la ley que eficazmente las proteja? Porque evidentemente que existe, ¿no? Existen las garantías individuales, pero ¿dónde está? ¿No? Y de nuevo, si esto queda impune, también se facilita. ¿No? Yo me acuerdo que... Sí, tú te acuerdas. Yo me acuerdo que alguna vez me enseñaron que uno de los valores más importantes de la ley era el valor ejemplar, ¿no? Le llamaban valor ejemplar de la ley al hecho de que cuando se aplica en un lado, se previene en otro, ¿no? Claro. Y como no pasa nada, entonces otra vez volvemos. Para mí, de veras, el tema del feminicidio y el tema de los delitos de distinto tipo, por fortuna, no todos llegan a la muerte, pero hay muchos muy cercanos. Y hay otros que te dejan vinculados a la mujer. Y otros que te dejan muerto en vida, ¿verdad? El daño es tal que afectan y trascienden en la vida de las víctimas, de los perpetradores, y tristemente en las nuevas generaciones que van abrevando de ese daño causado. Qué cosa tan interesante y tan dolorosa, ¿verdad? Tan dolorosa, porque un porcentaje muy alto de los delitos contra la mujer están en la familia, están adentro de la casa, o están en personas vinculadas familiarmente, ¿no? También en la escuela, también entre los maestros, también, sí, pero sobre todo en la familia. Dices, wow, ¿no? No tenemos una tarea, obviamente, que sobrepasa a los profesionales del derecho, pero que al mismo tiempo no los puede dejar a un lado, ¿no? Es una gran tarea educativo-cultural. Incluye al periodista, incluye al maestro, del derecho, incluye, mira, si hay enormes pedagogos, enormes en el sentido de su grandeza, enormes pedagogos de idiomas, ¿no? Se puede aprender lenguas. ¿Por qué no se puede aprender ¿Dónde están los grandes pedagogos del derecho? No estoy hablando de los niveles universitarios y profesionales, estoy hablando de la necesidad tan básica de que una cultura aprecie la ley. Y fíjate, pensando sobre esta cuestión de la relación entre esta cultura de la juridicidad y el lenguaje, reflexionaba que incluso en nuestro idioma no existe la palabra enforcement. Cuando tú piensas que en inglés el enforcement quiere decir llevar la ley al terreno de la realidad, es como nosotros no tenemos tantas palabras para la nieve como los esquimales porque no la conocemos, ¿verdad? La única nieve que nosotros conocemos es la que se vende en las heladerías. En la paletería. Exactamente. Pero yo pienso que tampoco conocemos el significado de aterrizar el contenido de la ley en la práctica. Claro. Que además es muy interesante porque la historia de uno de los métodos, de uno de los estilos, uno de los modos de pensamiento más importantes del siglo XX y todavía el siglo XXI, que es la interpretación, la hermenéutica. La historia pasa primordialmente
justo por la interpretación de la ley para su aplicación correcta. Y si hoy hablamos de hermenéutica es porque porque se habló de hermenéutica, de la necesidad de interpretar la ley, ¿no? También en el ámbito religioso, antes incluso de la interpretación de la Biblia, y después de la interpretación de la historia. Pero esa importancia ha tenido la ley en Occidente. Todos los caminos al final llevan a la reflexión filosófica, Luis. Pero fíjate cómo ha sido importante la historia del derecho, ¿no? En el mundo entero, pero nosotros, bueno, de alguna forma, sobre todo en la parte jurídica, pues somos grandísimos, casi herederos universales de la cultura occidental. Y algo nos pasa a nosotros, que siendo el derecho tan importante en la cultura, no lo es en la nuestra. Creo que es un gran tema para pensar, ¿no? Y que se ve, se palpa con tanta tristeza como la tristeza que trae consigo la palabra impunidad. La palabra impunidad de pronto parece que, tal como tú lo has dicho, define nuestra realidad o la realidad de nuestro Estado de Derecho. Y si queremos combatir la crisis, quizá ese sea un buen lugar para empezar. Y en este sentido, me parece que la participación de cada uno de nosotros es muy importante. Yo disfruto tanto nuestras... Dime, por favor. Perdón, te dejé de oír. ¿Me escuchas ahora? Ah, sí, no, perfecto. Es que me entró una llamada porque estoy viéndote en mi teléfono. Bueno, entró una llamada y se silencia. Las ventajas de la tecnología. No, que la construcción del orden social, de la lucha contra la impunidad y de la construcción del mundo que queremos empieza por cada uno de nosotros. Y decirte que yo realmente disfruto tanto nuestras conversaciones que podría, por lo menos de mi parte, quedarme horas aquí, inclusive tomar un avión a Guadalajara y disfrutar aquellos lugares maravillosos que tienen ustedes para desayunar, comer, merendar y cenar. Pero desafortunadamente... Ya lo haremos. Ya lo haremos, ¿verdad? Oye, el tiempo siempre se nos viene encima y corta las conversaciones. Pero... Para bien de los que nos están oyendo, aunque para mal de nosotros, estamos tan divertidos. Exactamente. Y a mí me gustaría pedirte que al acercarnos al final del programa hicieras una reflexión y la compartieras como mensaje para el público que semana a semana nos hace el favor de seguirnos en este programa. Yo me imagino que el público que semana a semana te sigue, que debe ser muy numeroso, debe ser también muy vinculado a la profesión o a las profesiones que están en relación con el derecho. Yo me atrevería a pedirles que todos se hagan un poquito pedagogos, que todos nos convenzan a los ciudadanos de a pie de la importancia del cumplimiento de la ley, de la importancia de la comprensión del sentido de la ley, de la importancia
que es otra forma de decirlo, de la vida en común. Porque nos está haciendo falta. Nos había, como dije hace rato, nos había hecho falta, nos siguió haciendo falta y nos sigue haciendo falta. Eso es lo que me gustaría decirles. Muchas gracias, Luis. Aprecio mucho siempre tus comentarios y agradeciéndote nuevamente la amistad que me haces el favor de brindarnos. Quisiera pedirle al público que nos hace el favor de escucharnos que nos compartan sus opiniones. Nos gustaría tratar los temas que pueden resultar de mayor interés para todos y cada uno de ustedes. Así es que sin más, me despido y espero verlos aquí en este programa la próxima semana. Muchas gracias. Muy, muy agradecido.